Buenas noches, yo les voy a hablar sobre transmisiones flexibles de potencia. Los elementos de máquinas flexibles como bandas o cables o cadenas, más que todo se utilizan para la transmisión de potencia a distancias comparativamente grandes. Además se puede decir que son elásticos generalmente de gran longitud, de modo que tienen una función importante en la absorción de cargas de choque y el amortiguamiento de los efectos de la fuerza vibrante. Cuando se emplean estos elementos, por lo general sustituyen un grupo de engranajes, ejes y sus cojinetes o dispositivos de transmisión similares. Referente a este tema, existen varios tipos de transmisiones flexibles de potencia, como está transmisiones por cadena. Las transmisiones de cadena es la que está compuesta por una rueda dentada motriz, una o varias ruedas dentadas conducidas y un tramo de cadena unido por ambos extremos. Esta es la más utilizada para transmitir potencia mecánica de forma eficiente con sincronismo de velocidad angular entre los elementos vinculados y cuando existe demanda de grandes cargas en los accionamientos. La mayoría de las transmisiones por cadena se incorporan cubiertas protectoras que son llamadas también guarderas. En caso de transmisiones que trabajan muy cargadas y a elevadas velocidades se emplean carcasas donde la cadena es lubricada por inmersión o con surtidores de aceite a presión. La ventaja de este tipo de transmisión de cadena es que las dimensiones exteriores son menores, alto rendimiento, puede ser muy poco ruidosa, requieren de una lubricación adecuada, ausencia de deslizamiento, pequeña magnitud de carga sobre los árboles. Y bueno, en las transmisiones de cadena, puede decir que la mayoría se utiliza una polea que ayuda a prensar la correa y esta mejora su flexibilidad y su movimiento y es también llamado transmisión por cadena de rodillo. La transmisión de cadena puede dividirse en tres tipos, que es la cadena de carga, la cadena de tracción y la cadena de tracción de potencia. Las cadenas de carga son empleadas para suspender, elevar y bajar carga. Ellas son empleadas predominantemente en las máquinas elevadoras de carga. Las cadenas de tracción son empleadas para mover cargas en las máquinas transportadoras, trabajan con velocidades medias. Y las cadenas de transmisión de potencia, en estos accionamientos la cadena y la rueda son usadas como engranajes flexibles para transmitir un torque desde un eje de rotación a otro. Los tipos de cadenas de transmisión de potencia son los siguientes: la cadena de casquillo, la cadena de eslabones perfilados, cadenas dentadas, correas dentadas, cadenas de rodillo. Se puede decir que las cadenas de casquillo son las que coinciden con las cadenas de los rodillos, pero ellas se distinguen porque no tienen rodillos, por eso son generalmente más ligeras y más baratas. Las cadenas de eslabones perfilados, este tipo tiene la ventaja de un fácil arme y desarme de sus eslabones. El enlace de estos eslabones se hace al desplazar lateralmente el uno con respecto al otro. El diseño de estos eslabones permite su intercambio fácilmente al poder ser sustituido un elemento de la cadena sin necesidad de desencaje con empleo de golpes o fuerzas excesivas. Las cadenas dentadas, la cadena dentada para que durante el trabajo se asiente correctamente en las ruedas, se dota unas chapas o platinas que sirven de guía. Las cadenas dentadas son conocidas también como cadenas silenciosas, constan de un juego de chapas con formas de dientes. Estas chapas son enlazadas en determinado orden y articulan con deslizamiento o rodamiento. Las correas dentadas, a partir de la década de los 40 por ahí, surgen las correas y las poleas dentadas como una transmisión capaz de dar respuesta a las exigencias del sincronismo. Las transmisiones por correas dentadas se caracterizan principalmente porque ellas no existen un contacto metálico, no se aprecia el efecto cordal con su nefasta influencia en la irregularidad del movimiento. Y otra de las ventajas indica esta transmisión corresponde a un alunamiento de la tensión del montaje y no requerimiento de su lubricación.
Las cadenas de rodillo. Este tipo de cadena, en su construcción más generalizada, está compuesta por placas interiores o exteriores que se alternan sucesivamente y unidas entre sí de forma articulada. Las cadenas de rodillo son un medio altamente eficiente y versátil de transmisión mecánica. Hasta la fecha, en el campo de la aplicación industrial, la cadena de rodillos ha sido la mayor difusión entre la variedad disponible de cadenas de transmisión. La transmisión por cadena clasifican como transmisión mecánica por engranaje con enlaces flexibles, las cuales, como podrán comprenderse, presentan varias de las ventajas de engranaje y de las transmisiones por correa. Las transmisiones por correa es una de las formas más sencillas, consta de una cinta colocada con tensión en dos poleas, una matriz y otra movida. Al mover la cinta, que es la correa, transmite una energía desde la polea motriz a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre la correa y la polea. Los tipos de transmisión por correa son dos: la transmisión de correa de rodillo tensor interior y la transmisión por correa con múltiples poleas. También existen las bandas, que se utilizan de ordinario para transmitir potencia entre dos ejes paralelos. Las bandas tienen las siguientes características: pueden utilizarse para grandes distancias entre centros. Cuando se emplean las bandas en B o transversal, es posible obtener alguna variación en la relación de velocidad angular. Generalmente es necesario algún ajuste de esta distancia cuando se utilizan las bandas. Los tipos de bandas son bandas planas, las bandas en B, las bandas eslabonadas, las bandas sincronizantes. La banda sincronizante es una banda patentada hecha de tela impregnada de goma o caucho. El hecho de que la banda sea dentada proporciona varias ventajas sobre las bandas ordinarias. Una de ellas es que no necesitará la tensión inicial, de modo que pueden utilizar transmisiones de centro fijo. Otra es que se eliminan las restricciones de las velocidades. Los dientes hacen posible que se pueda mover la banda a casi cualquier velocidad, o baja o alta. La banda en B eslabonada se compone de un gran número de eslabones de tela implementada, goma o unidos por sujetadores de metal apropiado. Este tipo de banda puede abrirse en cualquier momento y ajustarse a una longitud determinada, quitando alguno de los eslabones. Se utiliza para obtener la eficiencia máxima y también reduce el inventario de tamaños de bandas que habrían a tenderse a la existencia de un almacén. Las bandas en B están hechas de tela y cuerdas, generalmente de algodón o de rayón, impregnadas de caucho. A diferencia de las bandas planas, las bandas en B pueden trabajar con poleas más pequeñas y a distancias entre centros más cortas. Generalmente las bandas planas están hechas de cuero curtido con corteza de roble, de roble o de tela, como de algodón o rayón, impregnada de caucho o hule. Tiene su mayor aplicación donde las distancias entre centros son bastante grandes debido a la acción de embrague que puede obtenerse y su adaptación a distancias relativamente grandes. Las bandas planas son muy útiles en instalaciones de transmisión de potencia o grupos de máquinas debido a la conveniencia y mejor aspecto de las unidades de impulso individual. Las bandas planas son muy eficientes para altas velocidades, pueden transmitir grandes potencias, son muy flexibles y no requieren poleas de gran diámetro, y pueden transmitir potencias de otro lado a una máquina. Las transmisiones de bandas planas. Los materiales utilizados para bandas planas son telas o cuerdas impregnadas de caucho, por separado, combinación plástico o caucho reforzado y cuero. Algunos de estos materiales pueden empalmarse para obtener el tamaño de lazo deseado, en tanto que de otro fabricante de una pieza. Las bandas de cuero pueden transmitir grandes potencias
o velocidades moderadas para una larga duración, pero pueden sufrir estiramientos o contracción y son muy costosas. Por eso es que las bandas de plástico y de caucho reforzado pueden soportar cargas de potencia de hasta 3 kW por milímetro de anchura de la banda. Los cables metálicos, que es otro tipo de transmisión de potencia flexible, se fabrican en dos tipos de torcido, como se indica en la figura: el torcido normal, en la figura del trabajo, que es el estándar. Los alambres están torcidos en un sentido para formar los cordones y torones. Los cables de torcido tienen los alambres en cada torón y los torones del cable torcido en el mismo sentido. Por fuera, los alambres se ven a dirección diagonal a través del cable. Estos tipos de cables son más resistentes al desgaste por abrasión y a la falla de fatiga que los de torsión normal, pero tienen más tendencia a formar cocas y destorcerse. Bueno, según mi conclusión en este trabajo, he concluido de que los elementos flexibles de máquina son muy importantes y a la vez muy prácticos de usar. Digo esto ya que dichos elementos constituyen una familia de generadores de movimiento y pueden decir que a la hora de usar dichos elementos estaríamos en ventaja con respecto al tiempo y al trabajo que deseamos realizar. De todos estos tipos son las correas normales y estrechas, las demás variedades de dimensiones en sus secciones, según diversas normas de países y fabricantes. Ya me parece más importante el tipo de correa, porque hay distintas cantidades de dimensiones de acuerdo al fabricante. Una parte importante sobre este tema es la flexibilidad que éstas poseen, ya que podemos levantar, mover, disipar un cuerpo de tal manera que se nos hace más fácil y cómodo a su vez, y son elementos esenciales en el movimiento de una máquina. Muchas gracias.